Buen día, nosotros somos el equipo número 37, integrado por Xaviera Moreno María Andrea, James Rodríguez Isaac, Per Palda Fátima Guadalupe, Verdú Caro Belén Gabriela y un servidor Otelo Díaz Arán Manuel. Y junto a nuestra asesora, doctora Gema Íñigo Figueroa, les vamos a presentar nuestro proyecto integrador Panorama Epidemiológico y Control de la Tuberculosis en Sonora. Antes de entrar por completo al tema, les voy a dar una breve introducción. La tuberculosis es una enfermedad reconocida desde hace años, ya que alcanzó proporciones epidémicas durante la Revolución Industrial en el siglo XVIII y siglo XIX, con el descubrimiento de su causa y transmisión de la enfermedad y el desarrollo de sustancias antimicrobianas eficaces. La tuberculosis fue controlándose en los países en desarrollo. Lamentablemente, la mortalidad y la morbilidad continúan teniendo el mismo nivel que en el siglo XIX, en muchos países que están aún en desarrollo. Ocurren cerca de 8.8 millones de casos nuevos al año y 1.1 millones de muertes en todo el mundo. En la siguiente presentación podrán observar información acerca del panorama epidemiológico y control de la tuberculosis en Sonora. Ahora, para hablar sobre la tuberculosis, primero tenemos que hablar de estos amiguitos que tenemos aquí. Estos son los Mycobacterium tuberculosis, del género Mycobacterium, de la misma familia donde podemos encontrar a Mycobacterium lepra, el cual es el precursor de la lepra. Estos bacilos son de forma cilíndrica, delgada y irregular. No se consideran ni gram positivos ni gram negativos. Entonces, ¿cómo se clasifican? Bueno, esto se debe a la tinción a la que usan. Esta es la tinción 100 Nielsen, el cual los tiñe de un color rojo brillante. La pared celular de estos microorganismos son abundantes en lípidos, lo cual le da una característica ácido resistente, brindándoles la capacidad de ser resistente a desinfectantes, detergentes, antibióticos, respuesta inmune del hospedador y tinciones tradicionales. Aparte de lípidos, estos cuentan con polisacáridos y proteínas en su membrana. Una de las más importantes es la tuberculina, la cual hablaremos de su importancia en el proceso de diagnóstico más adelante. Además, es capaz de crecer de forma intracelular en macrófagos celulares inactivos. Hablando sobre su medio de cultivo, el medio predilecto para su cultivo es agar Lowenstein Jensen. Este se cultiva a 37 grados centígrados y tiene un desarrollo lento de 12 a 24 horas, que después de 3 a 6 semanas da colonias de las siguientes características: secas, ásperas y de un color beige. Hablando un poco acerca de la epidemiología, la tuberculosis es un padecimiento infeccioso transmitido primariamente por aerosoles que contienen el Bacillus microbacterium tuberculosis. Este es diseminado por sujetos que lo expulsan a través de la saliva, estornudo, tos. Puede atacar cualquier órgano y sus síntomas varían dependiendo de su localización anatómica, pero en general incluyen fiebre, sudoración nocturna y pérdida de peso. La tuberculosis es consecuencia de una interacción compleja de factores biológicos y socioeconómicos, tanto individuales como contextuales, que afecta sobre todo a personas de condiciones sociales y económicas vulnerables e inmunológicamente susceptibles. La meningitis tuberculosa es la infección más grave causada por Mycobacterium tuberculosis, siendo esta causa de muerte o daño neurológico grave en más de la mitad de los pacientes afectados. La mayoría de las infecciones tuberculosas se contraen por inhalación de gotas que transportan al organismo causante. Para continuar con el tema, hablaremos acerca de la fisiopatología de la tuberculosis. La transmisión se da por medio de microgotas de expectoración suspendidas en el aire desde un organismo infeccioso a un huésped susceptible. Al alcanzar los alvéolos, la Mycobacterium tuberculosis va a ser fagocitada por los macrófagos. Algunos factores de virulencia, como el lipoarabinomanano, van a evitar la unión del fagolisosoma, trayendo por consiguiente la supervivencia y multiplicación del microorganismo. Los macrófagos van a participar como células presentadoras de antígeno, al procesar y presentar los antígenos a los linfocitos T CD4. Los linfocitos TCD4 a su vez van a sintetizar interleucina 12, que va a activar la respuesta mediada por los linfocitos TH1, que van a actuar en la inmunidad frente a microorganismos intracelulares. A su vez, los linfocitos TH1 van a sintetizar interferón gamma, que este es un potente activador de los macrófagos. Los macrófagos, junto con otras células como los linfocitos y los neutrófilos, van a actuar encapsulando la Mycobacteria tuberculosis. Al mismo tiempo, los macrófagos van a sintetizar una citocina conocida como el factor de necrosis tumoral beta, que van a participar en la eliminación de la Mycobacteria tuberculosis. Todas estas reacciones celulares en conjunto dan como resultado una estructura conocida como el granuloma.
El cultivo tiene una sensibilidad que fluctúa entre el 80 al 90% en adultos bafifíferos, en tanto que el niño Paucibacilac desciende al 40%, requiriéndose un mínimo de 500 a 5.000 bacilos por mililitros de muestra clínica. El resultado se hace varias semanas más tarde debido al lento desarrollo de la tuberculosis. Existen diferentes tipos de medios de cultivo artificiales que proporcionan una fuente de carbono a través de glicerol o de la glucosa. Una fuente de nitrógeno aporta las sales de amonio o los componentes de huevo, así como sales de potasio, magnesio y fósforo. El medio predilecto es el medio Lowenstein-Jensen. Los nutrientes de este constituyen un rico soporte para el crecimiento de una gran variedad de microbacterias, que incluyen dos componentes, que son el verde malaquita, el cual inhibe el desarrollo de la flora acompañante gram positiva y algunas bacterias gram negativas, y glicerina, que estimula el crecimiento de Mycobacterium tuberculosis. La enfermedad de la tuberculosis se puede tratar tomando varios medicamentos durante un periodo de 6 a 9 meses. En la actualidad hay 10 medicamentos aprobados por la FDA para el tratamiento de la tuberculosis. Entre los medicamentos aprobados, los fármacos de primera línea contra la tuberculosis componen los principales esquemas posológicos del tratamiento, que incluyen los siguientes fármacos. La isoniazida aumenta los niveles de fenitoína y disulfiram en la sangre, la rifampina y la rifapentina. Estas disminuyen los niveles de muchos medicamentos en la sangre, como son los anticonceptivos orales, la warfarina y algunos anticoagulantes. Y están contraindicados en personas infectadas por el VIH, y estos están siendo tratados con inhibidores de la proteasa, el etambutol y la piracinamida. A los pacientes que toman rifampina y rifapentina se les debe advertir que notarán una coloración anaranjada en la orina y posiblemente en otros líquidos corporales, y esto es completamente normal. Ahora vamos a hablar cómo está el panorama de la tuberculosis en Sonora. En el año 2016 se presentaron 965 casos de tuberculosis, pero sin embargo en los siguientes 3 años se superó la barrera de los 1.000 casos, con 1.012 en 2017, 1.122 en 2018 y 1.121 en 2019. En el año 2020 se registró una disminución muy notable, ya que tuvimos 733 casos. De esta forma, la entidad sonorense pasó de estar en el número 7 al 16 en la tabla de incidencia. En lo que respecta al año en curso, se han registrado hasta el pasado 15 de marzo un total de 128 casos. Los municipios con mayor incidencia de la enfermedad son Hermosillo, Cajeme, San Luis Río Colorado, Guaymas, Navojoa, Nogales, Empalme, Puerto Peñasco, Etchojoa, Caborca y Guatabampo. En el control de la tuberculosis se emplean 2 medidas: la inmunización con BCG y la quimioprofilaxis. La vacunación en contra de Mycobacterium tuberculosis tiene como propósito funcional el sustituir la primoinfección natural a través de una infección inducida artificialmente con bacilos atenuados. Los logros y avances que ha presentado el Estado referente a la tuberculosis es garantizar el 100% de tratamientos a nuestros pacientes con tuberculosis sensible. Se incrementó en un 90% el diagnóstico oportuno, se acortó el tiempo para el diagnóstico de casos de tuberculosis resistente a rifampicina de 3 a 6 meses a 2 días. Se acortaron los tiempos de dictamen de un caso de tuberculosis farmacoresistente de 6 meses a 2 semanas en promedio. Las actividades que realiza el Estado son que se activaron 2 equipos para mejorar la oportunidad diagnóstica, y estos están ubicados en municipios prioritarios como lo son Hermosillo y Cajeme. Se realizaron 13 capacitaciones al personal médico y de enfermería de tuberculosis, fortaleciendo ámbitos clínicos, epidemiológicos y operativos. Se realizaron las 6 supervisiones programadas como meta anual, y se realizó la entrega de 6.000 volantes y 600 carteles para promoción con prueba rápida para todas las unidades médicas del Estado. To conclude, tuberculosis is a disease that has been among humans for a long time, since the 18th century. The infectious disease is primarily transmitted by airborne particles disseminated by infected individuals by saliva, sneeze, and coughing. Although any organ can be affected, the main infection focus is the lungs. Tuberculosis is caused by aerobic bacillus, Mycobacterium tuberculosis, a microorganism resistant to disinfectants and antibiotics. The respiratory tract is the main entryway by which it will get to the alveolar macrophages, and thus treating the infectious disease. The treatment regimen implies drugs like isoniazid, rifampin,
enzamethyl, and pyrazinamide. Finally, the tuberculosis disease is an infectious illness that has caused uncountable deaths in Mexico, including the state of Sonora.